Mi nombre es Gabriela, y mi historia es una de esas que te retuercen el alma. Una historia de amor que se corrompe, de traiciones lacerantes y de una venganza que busca justicia. Todo comenzó hace 2 años, cuando la esperanza se convirtió en una maleta, y mi esposo, Alfonso, cruzó el Atlántico en busca de un futuro mejor para nuestra familia. La vida en Latinoamérica era una lucha constante, una carrera de obstáculos sin fin. La promesa de un buen trabajo en España se erguía como un salvavidas, una tabla de salvación para escapar de la precariedad. Con el corazón encogido, lo despedí entre lágrimas y sueños rotos. Sus promesas de enviarnos dinero, de construir un nuevo hogar para nosotros, resonaban en mis oídos mientras observaba cómo su figura se alejaba, tragada por la inmensidad del aeropuerto. Para que Alfonso pudiera iniciar su viaje, pedí un préstamo a una financiera. La deuda se convirtió en una soga al cuello, un peso que oprimía mi pecho con cada nuevo día que transcurría. Era el precio de un futuro mejor, un sacrificio que asumí con la esperanza de que pronto se vería recompensado. Los meses se fueron deslizando como arena entre mis dedos. La comunicación con Alfonso se volvió cada vez más esporádica, sus palabras se diluían en la distancia. Las noticias sobre su trabajo eran escasas, vagas, inconsistentes. La incertidumbre comenzó a corroer mi mente como una polilla insaciable. ¿Dónde estaba el dinero que me había prometido? ¿Por qué no cumplía con su palabra? La duda se instaló en mi corazón como un pensamiento indeseado, sembrando la semilla de la sospecha. Mientras yo batallaba contra la precariedad y la incertidumbre, algo extraño comenzó a ocurrir en mi entorno. Mis suegros, don Julián y doña Elena, que antes vivían con modestia, de repente se vestían con ropa nueva, ostentaban lujos que antes no podían permitirse, y su casa se llenaba de electrodomésticos relucientes. Una alegría inexplicable reinaba en su hogar. La sospecha me taladraba como un aguijón. ¿De dónde provenía esa súbita abundancia? ¿Era posible que Alfonso les estuviera enviando el dinero que me correspondía? La idea era insoportable, una traición a mi confianza, una afrenta a mi dignidad. Pero una corazonada, una intuición visceral me decía que algo no estaba bien. En mi desesperación, buscando respuestas donde la lógica no las encontraba, acudí a una tarotista, una mujer llamada Tairoma. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón. «Tu esposo te está engañando», me dijo con voz grave. «El dinero que te envía lo recibe tu suegro, y hay más traiciones en tu camino». Negué con la cabeza, incrédula ante la crueldad de sus palabras. Me aferré a la esperanza, a la posibilidad de que Tairoma se equivocara. Pero las pruebas, irrefutables y contundentes, no tardaron en llegar. Un día, en el cumpleaños de don Julián, aprovechando su estado de ebriedad, logré acceder a su celular. Los mensajes eran una bofetada a mi dignidad, fotos comprometedoras, conversaciones sobre las remesas que Alfonso enviaba a su padre, un plan macabro para quedarse con mi casa, con todo lo que habíamos construido juntos. Lo peor de todo fue la evidencia de una doble traición. Don Julián mantenía una relación amorosa con su cuñada, que vivía bajo el mismo techo, y mi esposo Alfonso, lejos en tierras españolas, se había enredado en una relación con una mujer española. Esta verdad salió a la luz de la forma más inesperada, desvelando un entramado de mentiras y deslealtad que jamás hubiera podido imaginar. Con la furia y el dolor rugiendo en mi interior, como un volcán a punto de entrar en erupción, me dirigí a la casa de mis suegros. La fachada, antes tan familiar y acogedora, ahora me parecía una máscara que ocultaba un nido de víboras. Al entrar, don Julián se encontraba en la sala, ajeno a la tormenta que se aproximaba. Su rostro, enrojecido por la celebración de su cumpleaños, reflejaba una satisfacción que me llenó de náuseas. Sin preámbulos, sin dar lugar a explicaciones o excusas, le lancé las pruebas de su traición. Los mensajes, las fotos, las conversaciones incriminatorias. Su mirada se llenó de sorpresa, de un terror que se transformó en furia cuando comprendió que su secreto había sido descubierto. Las palabras brotaron de mi boca como un torrente imparable. Lo insulté, lo maldije, le reproché su avaricia, su deslealtad, su falta de escrúpulos. Le exigí que me devolviera el dinero que me había robado, cada centavo que le había quitado a mi familia, a nuestros sueños. Don Julián, acorralado como una rata, intentó negarlo todo. Sus mentiras eran patéticas, endebles, tan inconsistentes como la fachada de felicidad que había construido con el dinero que me había robado. No le di tregua. Lo acorralé con la verdad, lo confronté con la evidencia irrefutable de su traición. Su mirada se llenó de vergüenza,
de un atisbo de arrepentimiento que no me conmovió en lo más mínimo. Lejos de disculparse, de implorar perdón, don Julián se atrevió a culparme. Me dijo que era una mujer ambiciosa, desagradecida, que nunca había valorado su sacrificio. Sus palabras encendieron aún más mi furia. Levanté la mano y le propiné una bofetada tan fuerte que resonó en la sala. La satisfacción de verlo tambalearse, de sentir la humillación que él me había infligido, fue un pequeño consuelo para mi dolor. «Te juro que te arrepentirás de esto», me dijo con voz temblorosa, con los ojos llenos de odio. «Ya lo estoy», le respondí con una mirada gélida. «Y te aseguro que yo también te haré pagar por lo que has hecho». Me marché de la casa con la frente en alto, con la dignidad intacta a pesar del dolor que me laceraba el corazón. La traición de mi esposo, la complicidad de mis suegros, habían abierto una herida profunda en mi alma, pero también habían despertado una furia que no se apagaría hasta obtener justicia. En los días que siguieron al desenmascaramiento de don Julián, me debatí entre la furia y la desolación. La traición de Alfonso, la complicidad de mis suegros, habían hecho añicos mi confianza, mi fe en el amor, en la familia. Jamás pensé en buscar ayuda profesional, en intentar reconstruir mi matrimonio. Eso de darle una segunda oportunidad al hombre que había traicionado es imposible. La herida era demasiado profunda, la decepción demasiado grande. Finalmente, con el corazón roto en 1000 pedazos, tomé la decisión más difícil de mi vida: divorciarme de Alfonso. No podía seguir con un hombre que me había mentido, que me había traicionado de la manera más vil y despiadada. Exigí el divorcio, una pensión vitalicia como reparación por el daño que me había causado, y la custodia de mis hijos. No les había contado, pero con Alfonso teníamos 2 hijos. No fue difícil. La batalla legal les amenacé con hacer pública las evidencias de la traición de don Julián a su esposa y de Alfonso hacia mi persona. Don Julián rápidamente empezó a devolverme el dinero que me correspondía. Alfonso aceptó el divorcio, pero no quería darme una pensión vitalicia, así que le advertí que se arrepentiría de no hacerlo. No hablé con Alfonso por un buen tiempo. La herida en mi alma no se curaba con la firma del divorcio, ni con la pensión que Alfonso me pagaba a regañadientes. La rabia me consumía, la sed de venganza me corroía por dentro. No quería dinero, no quería propiedades. Quería que Alfonso pagara por lo que me había hecho, por el dolor que me había causado. Quería que sintiera el mismo sufrimiento que yo había experimentado. Buscando una forma de hacer justicia por mis propias manos, acudí a una bruja. Una mujer de mirada penetrante y sabiduría ancestral que me escuchó con atención y comprendió mi dolor. «Puedo ayudarte», me dijo con voz grave. «Puedo hacerle pagar por lo que te ha hecho». Y así fue como, impulsada por la furia y la necesidad de justicia, entré en el oscuro mundo de la magia. La bruja me preparó un hechizo, un ritual con ingredientes extraños entre los cuales estaban prendas íntimas de don Julián y de Alfonso. Con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación, realicé el hechizo. Invoqué a las fuerzas ancestrales, a la justicia divina, para que castigaran a Alfonso por su traición. Los días pasaron y la incertidumbre me carcomía. ¿Habría funcionado el hechizo? ¿Habría pagado a Alfonso por sus actos? Un día recibí una llamada inesperada. Era Alfonso. Su voz sonaba derrotada, arrepentida. «Gabriela», me dijo con voz temblorosa, «sé que hemos cometido un error terrible, y creo que esto ha sido obra tuya». Yo le dije, «¿Acaso tu padre y tú están con problemitas de erección?» Te advertí que se iban a arrepentir. Alfonso me dijo, «Aceptaremos el trato, te daremos una pensión, y te daré la casa, pero quítanos este hechizo». Sentí una extraña satisfacción. La justicia, aunque tardía, había llegado. Luego Alfonso me dijo, «Te daré todo lo que me pidas. Solo te pido que nos quites este hechizo, esta brujería. Estos problemitas de abajo van a destruir mi vida». El perdón era algo que no podía darle. La confianza se había roto, el amor se había marchitado. «No te perdono», le dije con voz firme. «Pero este hechizo que hice con la bruja va a irse si cumples con lo que te exijo, y regresará en cuanto incumplas tu palabra». Colgué el teléfono con una mezcla de emociones. La venganza no había traído paz a mi corazón, pero me había dado una cierta satisfacción. Ahora solo me quedaba seguir adelante, reconstruir mi vida y convertirme en la mujer fuerte e independiente que siempre había soñado ser. Han pasado varios años desde aquel fatídico día en que descubrí la traición de Alfonso y de su padre don Julián.
He aprendido a vivir con ello y a convertirlo en una fuente de fortaleza. He dedicado mi vida a mis hijos, a mi trabajo, a mi crecimiento personal. No soy la misma mujer que era antes. Soy más fuerte, más resiliente, más segura de mí misma. He aprendido a amarme a mí misma, a valorar más. La historia de mi traición, de mi venganza, es una historia de dolor, pero también de esperanza. Es una historia sobre la capacidad de superar las adversidades, de reinventarse, de encontrar la felicidad a pesar de las cicatrices. Es una historia que me ha convertido en la mujer que soy hoy, una mujer guerrera, una mujer victoriosa. Si te gustó, suscríbete al canal para más relatos, mitos, misterios, paranormal, entre otros. Deja tu comentario si quisieras escuchar sobre algún tema en especial o si quieres narrar tu experiencia. Hasta la próxima.